Muy buenas tardes a todos mis hermanos, Dios los bendiga y a todos los que nos ven y a todos los que van a estar en sintonía, a todos los que van a llegar y a todos los que en un presente y en un futuro van a ver esta enseñanza. Dios los bendiga, mis hermanos, y estamos estudiando las 7 leyes de la siembra y de la cosecha, que es muy importante entender y comprender lo que Dios quiere que aprendamos. Yo les invito a que por un momento inclinen su cabeza allí donde se encuentra y podamos orar y decirle al Señor: Señor Dios Todopoderoso, delante de ti estamos, te suplicamos en esta tarde que tú nos perdones todo lo malo que hemos hecho delante de tu presencia, Señor, y que nos permitas llegar a ti con un corazón humillado, con un corazón contrito y con un corazón dispuesto a oír y a escuchar la voz tuya, a escuchar lo que tú tienes que decirnos y lo que tú tienes que hablarnos acerca de nuestra condición, de nuestra situación. Y te rogamos, Señor, que cubras este tiempo, cubras nuestras vidas bajo el poder de la sangre de Cristo. Atamos todas las fuerzas del mal que quieran oponerse a esta enseñanza, las atamos y las encadenamos y las echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que bajo el poder de la sangre de Cristo estamos cubiertos y protegidos en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios y hoy quiero compartir con ustedes la segunda ley de la siembra y de la cosecha, que está titulada Recogemos lo mismo que sembramos. Recogemos lo mismo que sembramos. Ponga bien atención, recogemos lo mismo que sembramos. Y si usted siembra semillas en su campo de maíz, no va a recoger alberjas. Si usted siembra tomate, no va a recoger habichuelas. De lo mismo, si usted siembra tomate, pues va a recoger tomate. Si usted siembra habichuelas, va a recoger habichuelas. Y así como pasa en el campo natural, que Dios desde un principio en el libro de Génesis, vayamos allí por favor por un momento. Génesis 1:11 nos dice lo siguiente: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba con semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Noten ustedes que en la ley física, en la ley de la agricultura que Dios estableció desde un principio, todo árbol da según su especie, según su género. Y si es así en la ley física, ¿cómo será en la ley espiritual? ¿Cuál es la ley espiritual que hemos venido estudiando? Libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, que es nuestro texto de estudio sobre las leyes espirituales que estamos estudiando. Nos dice Gálatas, si quiere vayamos allí, al libro de los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, nos da a decir sobre la ley que estamos estudiando, sobre estas leyes espirituales. Nos dice exactamente el libro de Gálatas que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces notan ustedes que como hay una ley física, hay una ley natural en la producción de la tierra, también hay una ley espiritual. ¿Cuál es esta ley espiritual? Primero, que Dios no puede ser engañado, que todo lo que nosotros sembramos, de eso también vamos a cosechar. Y si tú siembras odio, vas a recoger exactamente lo mismo. Si tú siembras rencor, vas a recoger lo mismo. Avaricia, vas a recoger lo mismo. Cada pecado, cada cosa que sembramos, nosotros vamos a recoger lo mismo. Eso es lo que está escrito y así se tiene que cumplir. Dios no puede ser burlado, como ya sabemos, y esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta.
Entonces, aquí encontramos en el libro de Génesis las leyes que desde un principio están dadas y que siguen rigiendo toda la producción de la tierra, que cada árbol, cada semilla da su fruto. Ustedes notan exactamente que dentro de una manzana, si usted coge una manzana, trae una semilla, esa semilla trae un informe genético que va a producir manzanas cuando se arroja a la tierra, porque ya es la parte genética que tiene esa semilla que trae la manzana. Y así en todo árbol, y así en todo lo que se planta, y así en todo lo que se cultiva. Cada semillita trae dentro de sí una parte genética que es lo que va a producir, y lo que vamos nosotros a ver, que cada parte, cada semilla que se siembra ya trae su chip dentro de sí para saber lo que va a producir. Ahora vamos a aplicar esta ley, esta segunda ley espiritual, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Vamos a recoger lo mismo, la misma clase de cosas que nosotros sembramos. Lo que nosotros sembramos espiritualmente lo vamos a recoger de la misma clase, de la misma manera. Lo que nosotros sembramos espiritualmente lo vamos a recoger de la misma manera. Si se siembra el mal, se va a recoger el mal, pero si vas a recogerlo 50 veces más aumentado, la multiplicación de los sembrados. Noten ustedes que la misma naturaleza nos da un ejemplo muy tremendo. Si usted siembra un grano de maíz, no va a producir un grano de maíz. Ese granito de maíz que cae en tierra va a producir a lo mejor 200 granos de maíz. Un granito de trigo va a producir una espiga, que esa espiga va a recoger de pronto, va a recoger lo más probable 50, 60, 70 granos de trigo. Entonces, todo pecado que se siembra, se recibe la cosecha mucho más aumentado de lo sembrado. Tenemos que tener en cuenta esto. Todo pecado que se siembra, la cosecha será más aumentada de lo sembrado. Todo es la misma clase, pero aumentado. O sea, en esta ley que vamos a estudiar espiritualmente, todo es de la misma clase, pero aumentado a un 50% o a un 100% de lo que se ha sembrado, ya sea para bien o para mal. Tenemos en la Biblia el caso del rey David, para dar un ejemplo. Ustedes saben que todo lo que hizo David, todo lo que cometió David, todo lo que este hombre, era un hombre conforme al corazón de Dios, hizo. Adulteró, engañó, mintió, hasta terminar con la vida de Urías. Y él pasó el tiempo al año aproximadamente de haber cometido sus pecados. Dios lo confrontó por medio del profeta Natán, y de ahí comenzó toda la cosecha que él había sembrado, y que eso vino a recogerla muchísimo más aumentado de lo que David sembró, porque lo recogió en su propia vida, lo recogió en su ministerio, lo recogió en sus hijos, lo recogió en todo lo que David estaba haciendo. Y por eso en el Salmo 40:12 David hace una declaración muy tremenda de lo que le estaba pasando y por qué le estaban pasando las cosas. Muchas veces nosotros no entendemos por qué nos pasan las cosas, por qué nos suceden las cosas que nos están pasando, pero la Biblia tiene una explicación. En el Salmo 40:12 nos dice, Salmo 40:12, vaya allí mi hermano, tome nota de esta palabra: porque me han rodeado males sin número, me han aumentado mis maldades y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Notan ustedes que David estaba recogiendo males de todo tipo, de toda clase, hasta su salud, hasta su vida espiritual le estaba fallando. Lo recogido desde su propia familia.
Eso es algo muy terrorífico lo que le pasó a David. La mayoría sabemos la historia de David, cómo sus hijos se rebelaron, cómo terminaron muertos, cómo su hijo, fruto del adulterio, murió. Todo aquello lo encontramos como fruto de lo sembrado. En esta segunda ley vamos nosotros a observar que dentro de lo que sembramos vamos a recoger de lo que ya hemos sembrado. El Señor Jesucristo lo confirmó, le dijo a Nicodemo en San Juan 3:6, que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y que es nacido de la carne, carne es. Dice Romanos 8:7, vayamos allí, lo voy a llevar un poquito despacio. Romanos capítulo 8, versículo 7, ¿qué nos dice? Nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Noten ustedes por qué Dios nos dice que no debemos de sembrar para la carne, porque las obras, los designios de la carne no son agradables a Dios y no se pueden sujetar a Dios, y por eso Dios nos dice que no debemos de hacer esas cosas. Las obras que hacemos en la carne van a producir carne. ¿Por qué la ley? Porque en esta segunda ley la cosecha es lo mismo que sucede en el espíritu. Todo lo que usted siembra para la carne, usted va a cosechar carne. Todo lo que usted siembra para el espíritu, usted va a cosechar para el espíritu. Por eso yo le animo que si usted está orando, ayunando, usted está sembrando para el espíritu, y por eso tiene oposición del diablo en su casa, con su familia, que es impía, que no entiende estas cosas. Pero no trate de explicarle al hombre natural, no trate de explicarle las cosas espirituales, porque para él son locura. Para las personas naturales, las leyes espirituales, las cosas del espíritu son locura. No trate de explicarles esto en el momento, porque no lo pueden entender, porque no son cristianos, porque son apenas personas naturales. Pero para el cristiano sí son leyes y ya las puede entender, porque estas cosas no se entienden sino solamente por medio del Espíritu Santo. Ahora, la persona que no es fiel a Cristo no puede sembrar. Y vamos a lo que la Biblia dice: toda aquella persona que no es fiel para con Dios no va a sembrar. No va a sembrar, y por eso es que solo los verdaderos cristianos pueden sembrar para el Espíritu. Ojo con esto. Solo los verdaderos cristianos pueden sembrar para el Espíritu. La persona que es carnal no le importa la vida espiritual, no le importa lo que sucede, no le importa lo que pasa a su alrededor. Pero el verdadero cristiano sí está interesado en sembrar para el Espíritu. El que es carnal no, indudablemente no puede hacerlo. Y por eso una persona carnal va a cosechar tantos dolores, tantos sufrimientos, que tarde o temprano los pecados nos van a alcanzar. No se nos olvide que Dios nos perdona los pecados, sí, Él olvida nuestros pecados, pero las consecuencias de los pecados nos van a alcanzar. Puesto que todo se recoge según su clase. Podemos sembrar envidia y recoger, no podemos sembrar envidia y recoger unidad. No se puede en una casa sembrar pecado y recoger santificación. No se puede sembrar hipocresía y recoger santidad. El que siembra para la carne va a recoger para lo que la carne produce. Y eso nos lo vemos muy claro en el libro de Job, en el capítulo 7, versículo 8. Vayamos al libro de Job. Yo les invito que coja su Biblia y busque allí el libro de Job, y vamos a comenzar a estudiar que todo lo que se siembra se recoge de la misma clase, que es el estudio de esta segunda ley espiritual. De todo lo que se siembra, de eso mismo
se recoge. Vamos a mirar Job 9:8. Yo le invito, le rectifico la cita bíblica. Job 7:8, perdón, nos dice lo siguiente: los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Noten ustedes que Dios comienza, como Dios nos va a comenzar a dar lo que sembramos. De los ojos de Dios comienzan a fijarse en todas las actuaciones y en todas las conductas humanas. Cuando David sembró para la carne, recogió lo que la carne produce, recogió el fruto de sus malas acciones. Y aquí entramos al primer principio. Aunque tú confieses tus pecados, Dios te va a perdonar. La confesión y el perdón no detendrán la cosecha. Miren eso. La confesión y el perdón no detendrán la cosecha. Porque el perdón significa que ya Dios no te va a juzgar. Y en este momento, pero las consecuencias derivadas de lo que hicimos, las vamos a recoger de todas maneras. El arrepentimiento me va a dar la paz, el gozo y la fuerza suficiente para recoger la cosecha mala que me puede llegar a mi vida. Cuando Dios me perdona, cuando Dios me exonera del pecado, no me va a juzgar inmediatamente, sino que me va a dar paz, gozo, alegría, y me va a dar fortaleza para que lo que yo sembré, lo que usted sembró, cuando comienza a recoger la cosecha, usted pueda estar fortalecido y pueda comprenderlo y pueda entenderlo y pueda seguir adelante en el camino de Dios. Digamos que una joven se embaraza y ese pecado, y le dice a Dios: perdóname, Señor. Recobra su comunión con Dios, pero va a sufrir 9 meses de rechazo, vituperio, escarnio. Y si va a vivir con aquel hombre que la embarazó, puede ser la persona que Dios no desea darle, y va a pasar muchos años de sufrimiento, dolor y martirio, porque está recogiendo lo que sembró, la consecuencia de su pecado. Entonces, la primera conclusión de esta ley es que el perdón, que la confesión y el perdón del pecado no va a detener la cosecha. David se arrepintió, pero Dios lo enjuició. Ustedes ven que sus hijos murieron, el hijo que más quería, el más amaba, que era el más hermoso, que era Absalón, murió, se rebeló contra él, quiso derrocarlo de su reinado, murió, y David lo amaba tanto, le dio tanto dolor. Ay, Absalón, ay, Absalón, ay, hijo mío, hijo mío. Su hijo fue lo que más le dolió a David, y eso David lo entendió y comenzó a recogerlo muy tremendamente. Tamar fue violada, las esposas también la violaron, sus concubinas, delante de todo el pueblo, donde todo el mundo veía. David cometió su pecado en oculto, pero Dios se lo sacó a la luz. Dios se lo sacó a la luz, que su pecado, el mismo pecado que él hizo ocultamente con Betsabé, Dios le permitió que lo hicieran públicamente en la azotea del palacio, delante de todo el pueblo. Por eso es que el pecado trae mucha vergüenza y trae consecuencias. Por eso Dios nos dice: no peques, no sigas haciendo lo malo, no sigas haciendo esto, no sigas haciendo aquello. ¿Cuántas prohibiciones nos ha dado Dios? ¿Cuántas cosas? No las sigas ejecutando. ¿Y cuántas veces usted la fallaba a Dios? ¿Cuántas veces, mire, mis queridos hermanos, en estos ya casi 4 meses de este año,
¿Cuántas cosas Dios nos comenzó a decir el año pasado? Que no volviéramos a cometer los mismos errores, las mismas equivocaciones del año pasado. Y usted está incurriendo en las mismas cosas que usted, terminando el año, le dijo a Dios que no iba a volver ánimo, que usted se iba a comprometer con Dios, que usted iba a ser diferente. Y ahora, de estas mismas cosas, usted va volviendo a retomar estas mismas cosas. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Va a recoger la misma cosecha? ¿Va a recoger esa cosecha? ¿Va a creer que Dios va a ser engañado? No, hermano, Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. De todo lo que usted siembra, de eso también va a recoger. Va a recoger, entiéndalo muy claro. De eso se trata, que estamos estudiando estas leyes espirituales para que usted entienda, para que usted comprenda las cosas que usted no debe seguir haciendo, para que no le sigan ocurriendo cosas malas. Quizás usted quiere que Dios lo bendiga económicamente, pero si usted le ha robado a Dios, si usted no le ha dado a Dios lo que Dios manda, póngase a pensar cómo será su cosecha, de dónde va a recoger. ¿De dónde va a recoger algo que usted no ha sembrado, que usted no ha hecho? ¿Cómo puede Dios bendecirlo a usted si le está robando a Dios? Si está usted mismo, no le roba a Dios, sino se roba a usted mismo. Porque lo más importante es que usted mismo es el que lleva las consecuencias de lo que usted ha hecho. La Biblia dice que mientras nosotros más pronto detengamos nuestra siembra en la carne, Dios nos promete que detendremos la mala cosecha. Entre más rápido usted detenga la siembra en su carne, más rápido detendremos la cosecha. Cuando oiga la voz de Dios, por eso hoy estás escuchando la voz de Dios, no te endurezca vuestro corazón, porque y tienes algún pecado oculto, Dios te dice hoy, detente. Y si tú no haces caso y te endureces y sigues haciendo lo mismo, esto implica que mientras más grande sea tu siembra para el pecado, más grande será tu cosecha. Por eso Dios te dice a ti hoy, detente. Si hay algo oculto que estás haciendo, pecado no solamente son los pecados sexuales, hay muchas formas de pecado. Y ustedes saben muchas formas de pecado que Dios les ha denunciado a ustedes. Y que Dios hoy nos dice, deténgase, detente. Y si tú endureces tu corazón al oír la voz de Dios, va a ser más gravosa las consecuencias del pecado. Detente, detente. No sigas haciendo, no sigas sembrando para tu carne. Porque a la final va a ser muy grande, vas a recoger 50 o 100% más de lo que tú sembraste. Y por eso es que entre más rápido, si tú escuchas la voz de Dios, y entre más rápido detienes tu siembra para la carne, para lo malo, más se va a detener la mala cosecha que tú estabas sembrando. Por eso es que alguien dijo alguna vez, cometer errores es de humanos, pero repetir los mismos errores una y otra vez, eso es estupidez. Ya se comienza a ser estupidez. Entonces, la segunda consecuencia de esta ley es que siempre recogemos lo cosechado con nuestros hijos. Siempre recogemos lo sembrado con nuestros hijos. Mucho más de lo que sembramos. Involucra a nuestros hijos como lo vimos en la vida del rey David. Los niños captan las actitudes, las conductas y los comportamientos de los padres. Los niños aprenden a vivir de lo que ven, no de las cosas que se les dice, sino lo que ven. Noten ustedes que por eso David recogió la cosecha en sus hijos, en su familia, de todo el pecado que David sembró, lo recogió allí en su familia. La forma como se interrelacionan papá y mamá, los comentarios que oyen tus hijos, eso es lo que les marca y lo que va a impresionarles en su corazón. Todo lo que pasa en la casa,
todo lo que sucede en la vida del hogar va a marcar a sus hijos. Y todo lo malo que haga papá y mamá, los hijos lo van a recoger. Por eso, noten algo ustedes y tengan algo muy presente. La teoría y la práctica no se pueden divorciar. La teoría y la práctica no se pueden divorciar. Si un niño vive con crítica, me parece este pensamiento que se lo voy a dar a ustedes y ustedes lo van a captar. Si un niño vive con crítica, aprenderá a condenar. Si un niño vive con hostilidad, aprenderá a pelear. Si vive con ridiculez, aprenderá a vivir con timidez. Si vive con vergüenza en su hogar, aprenderá a vivir con culpa. Si vive con tolerancia, aprenderá a ser paciente. Si un niño vive con ánimos y le animan todo el tiempo, con ánimos, aprenderá a enfrentar valientemente la vida. Y aprenderá a vivir con confianza. Cuando crezca, y todo lo que va a aprender lo va a poner por práctica y seguirá enseñándole a sus hijos y así hasta que alguien tenga que parar esa mala manera de vivir. Si un niño aprende a vivir con fe, si es educado en las cosas de Dios, se apartará del mismo. Miren, si un niño aprende a vivir con fe, si un niño ve que papá y mamá son gente de fe, gente que tienen ánimo para las cosas de Dios, muchas de las cosas malas que hemos sembrado se han recogido, se van a comenzar a recoger. ¿Cómo es posible que muchas veces usted, cristiano, a sus hijos desánimo, derrota, frustración, que usted no toma en serio las cosas de Dios, que usted se queda en casa y todo eso su hijo lo está viendo y todas esas cosas su hijo lo va a captar y usted va a recoger una gran cosecha y después usted cuando crezca su hijo va a decir: ¿y por qué mi hijo es incrédulo? ¿Por qué mi hijo no le gustan las cosas de Dios? ¿Por qué mi hijo no asiste a la iglesia? Porque es lo que usted ha sembrado, es lo que usted le ha enseñado a su hijo y eso es algo que nosotros muchas veces no lo entendemos, no lo comprendemos, porque estamos siendo insensatos y porque seguimos repitiendo las mismas cosas, las mismas actuaciones, el mismo círculo vicioso de lo que hicimos el año pasado. ¿Cuántos de ustedes han vuelto a retomar las cosas que el año pasado ustedes dijeron que no las iban a volver a repetir este año? Porque les había causado grandes males y grandes daños y grandes dificultades el año pasado, pero vuelven a hacerlas y por eso hoy Dios te dice: detente, mira, no sigas haciendo las mismas cosas, no sigas en la misma apatía, en el mismo desgano, las mismas dudas, la misma incredulidad, el mismo desánimo. Porque tus hijos te están mirando, tus hijos te están observando y vas a recoger una cosecha 50%, 100% más aumentada de lo que tú estás sembrando. Si nosotros los padres fuéramos a entender que nuestras más pequeñas acciones hablan más que todas las muchas palabras y los muchos sermones que pudiéramos darle a nuestros hijos, dejaríamos de hacer las cosas que estamos haciendo. Eso debemos de tomarlo muy en claro. Eso es. Voy a compartir con ustedes algunos consejos prácticos para influir positivamente en la vida espiritual de sus hijos y para que usted tenga una buena cosecha con ellos. Número 1. Haz de tu hogar el lugar más atractivo del mundo. Haz de tu hogar el lugar más atractivo del mundo. Número 1. Donde existe el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz y todos los demás frutos del Espíritu Santo.
En el hogar es de suma importancia que los padres tengan amor el uno por el otro. La mujer rebelde contra su marido, que no se sujeta, que quiere dominarlo, y su hogar cuando es irrespetado el esposo, cuando la mujer no se sujeta al esposo, es vituperado, la mujer lo escarnece delante de sus hijos, lo afrenta delante de sus hijos. Cuando los hijos crecerán con una imagen paternal demasiadamente débil. Madres que quieren mandar en el hogar, que quieren hacer lo que se les antoja en el hogar, las hijas cuando crezcan van a hacer exactamente lo mismo en su hogar. No lo hagan. Eso va a marcar la vida de sus hijos. Número 2. Segundo consejo práctico para influir positivamente en la vida espiritual de sus hijos es, número 2, permitir que los hijos lleven a sus amigos a la casa para que veamos lo que están haciendo. Es preferible que esto suceda, que se vayan a la casa de otras personas que no sabemos ni costumbres, ni forma de pensar, ni qué permitan en su casa, ni qué vivan en su casa, ni cuál es la forma de vivir de esas personas, y qué costumbres tengan, y qué mañas tengan, y que puedan mal influenciar a nuestros hijos. Muchas veces como nosotros como padres decimos que preferimos que vayan a otro lugar los hijos y no permitimos que vengan a la casa a hacer sus trabajos, a estudiar con sus compañeros, y eso es el momento más adecuado para poderlos estar vigilando y poder estar sabiendo lo que ellos están haciendo. Número 3, hacer que los hijos sean responsables en el hogar, que tenemos que enseñarles responsabilidad a los hijos. Ya desde niños tienen que comenzar a recoger su ropa sucia, a ordenar su cuarto, a ser ordenados, a tener un orden, a ayudar ya a la mamá en las cocinas, en los quehaceres de la casa. Es algo que los niños hay que enseñarles. Ojo, los niños no tienen deberes, los niños no tienen derechos mientras que crecen, los niños tienen responsabilidades. Si nosotros hacemos lo que los niños son capaces de hacer, los volvemos inútiles, y cuando crezcan van a ser unos buenos para nada. No nos quejemos. Niños muchas veces cuando llegamos a ser niños de papá y mamá, 30 y 40 años, que no salen de su casa y que son así y que viven actuando como si fueran de 5, 7 años, 9 años, porque lo que se siembra, de eso mismo se recoge. Si nosotros no les colocamos responsabilidades en el hogar, se van a crecer hijos inútiles. A su edad adulta van a ser unos buenos para nada. Dios, nunca castigar a los hijos con ira o enojado. Si tú le siembras ira, enojo a sus hijos, los vas a hacer resentidos, y cuando ellos crezcan van a cosechar ira, enojo, van a ser personas resentidas con la sociedad, van a ser intolerantes. Nunca los castigues con enojo. Controla tu ira, controla el enojo, porque eso va a ser para mal, para dañar a sus hijos. Otro principio que nos enseña para la buena crianza, la buena vida espiritual de sus hijos: hablar en la casa continuamente del Señor y de su palabra. No hablen mal del prójimo. Hable delante de sus hijos continuamente del Señor y de su palabra. Otro principio: nunca critiquemos a nuestros hijos como personas, sino animémoslos. Nunca los comparemos con los demás. Animémoslos. Nunca les hablemos, les critiquemos sus debilidades. Motivemos sus habilidades para que tengan ánimo, para que tengan el ánimo de Dios, y nunca colocarle apodo a
que mi gordito, que mi flaquito, que mi cabezón, que mi orejón. Eso les va a hacer daño a los niños. Usted los hizo y son el reflejo de lo que ustedes, hasta físicamente, es como ustedes. Otro principio es que nuestros hijos continuamente escuchan. Tienen que escuchar te amo todo el tiempo. A los niños no hay cosa que más les encanta escuchar de sus padres, es constantemente decir que usted los quiere, que usted los ama, que ellos son importantes para usted. Otro principio es que continuamente tenemos que enseñarle a nuestros hijos que es mejor servir a Dios que ganar dinero. Que es mejor servir a Dios que ganar dinero. Muchos de ustedes motivan a lo contrario. Usted tiene que estudiar, usted tiene que trabajar, usted tiene que hacer plata. Usted tiene que, cuando los niños crecen en un ambiente de avaricia, donde todo el tiempo se habla del dinero, van a ser codiciosos, van a ser avarientos, van a crecer materialistas. Les estamos infundiendo en el corazón de los hijos un espíritu materialista. Un espíritu que solo ame las cosas materiales. Hay que enseñarles que es mejor servir a Dios que realmente enfocarse en las cosas terrenales. Toda esa semilla que se siembra, Pablo decía que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Todos los males es amor al dinero. Dios quiere que entendamos la diferencia entre tener y lo que vamos a amar. Dios quiere todo el tiempo eso. Dios quiere que usted prospere, Dios quiere que usted tenga dinero, pero que no ame el dinero, que ame a Dios porque es el dador de toda buena cosa. Otro hábito espiritual que usted tiene que tener por sus hijos es desarrollar el bendito hábito de orar por nuestros hijos antes de que nosotros nos vayamos a dormir. Usted tiene que bendecir a sus hijos, orar con ellos. Si están dormidos, usted coja a su esposo, su esposa, y usted haga eso, ore por ellos, dígale: Señor, son para tu gloria, son para tu honra. Cuando crezca, va a ser un siervo, una sierva de Dios. Y no me digan porque muchos de ustedes están pensando de que ustedes son tan buenos padres, tan ejemplares padres, como hay personas que dicen que son tan insensatos, dicen: todo lo que está diciendo el pastor o la pastora, yo todo lo he hecho. Qué insensatez. Si usted lo hubiera hecho, no estaría así como usted está. Por eso Dios le está recriminando hoy. Cuando comenzamos a comprender esto, entendemos por qué muchas veces nuestros hogares no son bendecidos. Sino por el contrario, nuestros hogares son un desastre. Estoy hablando de hogares cristianos, estoy hablando de parejas que se casaron por la iglesia de Cristo y que tienen hijos y que se están quejando el uno al otro el por qué su hogar no funciona. Debemos de entender algo. Si durante ustedes, que muchas veces se quejan de sus hogares, si durante su noviazgo sembraron algo incorrecto, eso se va a recoger en el matrimonio. Si tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, se va a recoger en el matrimonio una cosecha muy amarga. Nuestra manera de vivir en esta segunda ley nos enseña que va a afectar a los hijos. Cuando yo peco contra mi cónyuge y contra mis hijos, y les hago daño tanto a mi cónyuge como a mis hijos. No solamente mis pecados me afectan, sino van a afectar a los que viven conmigo. Lo que yo siembro en mi vida lo recoge en mi matrimonio. Lo recoge en mis hijos, en mi trabajo, en mis finanzas, en mi salud. En toda forma lo tengo que recoger. Nosotros siempre afectamos a terceras personas con el pecado y con lo que sembramos. Una persona tranquila creará tranquilidad, un ambiente tranquilo en su hogar y su alrededor. Una persona iracunda, amargada, creará ese mismo ambiente en su hogar. Noten ustedes que todo lo que sembramos, todo lo que hacemos, nos va a afectar no solamente a nosotros, sino a nuestro cónyuge,
a nuestros hijos y al entorno en el cual nosotros nos estamos vinculados. Y vamos a mirar una cita bíblica. Lo que hago, eso mismo recojo. Si yo le hago una trampa a alguien, si yo aportillar es hacer un hoyo. Entonces, continuamos. Estamos estudiando la segunda ley de la siembra y la cosecha por una pequeña interrupción, que esta segunda ley de la siembra y la cosecha nos dice que nosotros recogemos exactamente lo que sembramos. Y estamos mirando Eclesiastés 18, donde estábamos mirando que el sabio Salomón nos dice lo siguiente: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado lo morderá la serpiente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo hago, esta misma trampa, este mismo hoyo que abro mi casa, por ahí va a entrar la serpiente, que es Satanás, y me va a morder, y que eso, lo que yo hago, se me va a volver. O sea, yo no puedo hacer hoyo en mi casa, porque por ahí se me va a entrar el ladrón y me va a robar. Yo no puedo dejar la puerta abierta porque se me va a entrar el ladrón. Yo no puedo hacer algo. Si se dan cuenta ustedes que todo lo que yo hago va a afectar no solamente mi vida, sino me va a afectar a las personas con las cuales yo vivo. Si el padre de familia abre la puerta a la pereza, al desgano, a la apatía, a la duda, a la incredulidad en su casa, va a entrar la serpiente, lo va a morder a él, va a morder a la esposa, va a morder a los hijos, porque abrió la puerta, hizo un hueco, hizo un hoyo. Y eso es lo que el sabio Salomón nos dice que no debemos de hacer. En el Salmo 7, vayamos por favor al Salmo capítulo número 7, versículos 15 y 16, que nos dice la palabra de Dios. Vamos a mirar bíblicamente que todo lo que usted siembra y todo lo que yo siembro lo voy a recoger de la misma clase de lo cual yo sembré o usted sembró. Salmo 7, 15 y 16, que nos dice la palabra: pozo ha cavado y lo ha ahondado, en el hoyo que hizo caerá. Y luego dice el versículo, versículo número 7, 15, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¿Qué nos quiere decir esto que nos dice el salmista en este capítulo 7 del libro de los Salmos? Todas las trampas que hagamos contra alguien para que caiga, todas las maquinaciones, todo el daño que hagamos, se nos va a regresar, se nos va a volver. Si tú no pagaste una deuda y pensaste que te ibas a poder escapar de ello, más adelante te van a sacar prestado, no te van a pagar y te van a pagar de la misma manera en que tú hiciste, porque tu iniquidad, tu injusticia se te va a volver sobre tu cabeza. Eso es lo que nos dice el sabio Salomón. El Salmo 9, 15 y 16 nos dice otra gran verdad y otra gran advertencia. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo, y ahí va a caer. Noten ustedes que esto no solamente es un principio para individuos, sino también se extiende a las naciones de la tierra. El mucho mal que hicieron lo van a recoger las naciones. Noten ustedes que estamos viviendo eso, una nación hace daño a otra nación, después al poco tiempo esa nación va a recoger lo mismo que le sembró a esa nación, la va a recoger, y por eso nuestras naciones están como están, porque fue el hoyo que hicieron, le cavaron hoyo, le cayeron una trampa a la nación y cayeron bien hondo en esa trampa que hicieron. Todo lo que hagamos lo vamos a recoger en nuestra propia vida. Muchas veces el que hace lo malo, tarde o temprano, lo va a pagar. Nosotros no nos podemos escapar que porque no ocurrió el daño hoy,
ya Dios olvidó, o ya estamos exentos, o ya nos escapamos del daño. Por eso es que cuando hoy has escuchado la voz del Señor, no te endurezcas, arrepiéntate, porque paz y alegría vendrán a tu corazón, y estabilidad se te es dada para que tú puedas soportar estos tiempos malos y puedas, si tú sigues sembrando para el pecado, vas a cosechar muerte. Si siembras arrepentimiento, vas a cosechar vida eterna. Es una decisión para usted que me ve. Si usted no me conoce, si usted no conoce al Señor, no siga sembrando pecado para muerte, porque vas a recoger muerte. Si tú siembras para el Señor arrepentimiento y detienes tu camino y detienes tu mala manera de vivir, vas a recoger vida eterna y vas a dejar de captar muchas malas cosas en tu vida, porque las has aprendido y has detenido la mala siembra en tu vida. Esta segunda ley, yo espero que usted la haya tomado en cuenta, la haya tomado en su vida. Y dejé para el final algo que quiero compartirles, que el Señor me puso en el corazón. Ustedes bien saben, mis queridos hermanos y querida audiencia que nos están mirando por todo el mundo, hasta donde llega esta red social, que estamos viviendo un encerramiento decretado por el gobierno, no solamente aquí en Colombia, sino en muchas naciones de la tierra, y estamos viviendo este virus. ¿Cómo lo podemos catalogar? ¿Qué respuesta tiene la Biblia para este virus o este coronavirus que está afectando no solamente a Colombia, sino al mundo entero? La Biblia nos dice en el capítulo 24 y versículo 7 del libro de San Mateo, que vendrán pestes, hambres y terremotos sobre la tierra como señales antes del fin. Pues la palabra peste tiene un significado que es una enfermedad, una epidemia contagiosa, infecciosa, que es virulenta y devastadora. Ustedes saben todo lo que está ocurriendo y por qué Dios permite las pestes, qué produce la peste, y como este virus del COVID-19 es una peste bíblica. ¿Y qué le está anunciando? ¿Y qué efecto produce en el corazón de aquella persona que no conoce a Dios? Produce consternación, angustia, desesperación, temor y espanto. ¿Y qué debe producir en el corazón de aquel que dice ser cristiano? Tiene que producir temor a Dios. Temor a Dios. Noten ustedes algo. Si usted dice que es cristiano y está preocupado por esta peste, que usted se va a contagiar, que usted se va a enfermar por esta peste, entonces usted tiene muy poco temor a Dios en su corazón. Y hay dos formas que la Biblia nos enseña en estos tiempos de pestes: que nosotros o vivimos por la fe, que es como Dios ha dicho que el justo debe vivir por la fe, y que el impío debe vivir lleno de temores, de miedos y de incertidumbres, porque no sabe lo que va a pasar. Pero el verdadero cristiano que vive por la fe, ¿qué le dice Dios en su palabra? Dice: no temerás a terror nocturno, ni a peste que anda en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruye. Entonces, el verdadero cristiano tiene que vivir sabiendo que Dios lo está protegiendo y que Dios le promete protegerlo de la peste si es un verdadero cristiano. Pero si no es un verdadero cristiano, también la peste, Dios castigó en muchas ocasiones, y uno de los juicios que Dios trae sobre su pueblo es la peste. Viene seguido por allá en los primeros libros de la Biblia, Levítico y Éxodo, cuando el pueblo judío no vivía de acuerdo a las ordenanzas de Dios, Dios les enviaba peste, y si no se arrepentían, el siguiente era hambruna, y si no se arrepentían, lo siguiente era la guerra. Usted debe entender, el Señor Jesucristo, y usted, iglesia de Cristo que me ve en todo lugar y en todo el mundo, y usted que dice que es creyente en Jesucristo, que lee la Biblia, el Señor dijo en Mateo 24:8, y esto
es apenas principio de dolores. Quiere decir que vendrán muchas más pestes. Esta va a pasar. Este coronavirus va a pasar, pero va a venir muchas más pestes. Va a venir hambre y va a venir guerras. Esto no va a parar, esto va a seguir. Así que noten ustedes, ¿por qué aquel que está temeroso, que no tiene a Dios en su corazón y que está temeroso de esa peste y que puede morir, qué tiene que hacer esa persona? Arrepentirse, venir a Dios para que pueda, a través del arrepentimiento, del perdón que Dios le ofrece en su palabra, pueda vivir y habitar bajo el abrigo del Altísimo, él y su casa, y para que la peste no lo pueda tocar. ¿Y qué tiene que hacer aquel cristiano flojo, perezoso, incrédulo, desobediente a Dios, para que esto no lo alcance? Arrepentirse, hacer cuentas con Dios y meterse bajo el paraguas, bajo el abrigo del Altísimo, para que esta peste no lo toque ni a él ni a su morada. ¿Entienden esto? Ojalá en estos días podamos entender y podamos hablar bíblicamente de las pestes y qué es lo que busca Dios con las pestes. ¿Qué está buscando Dios con las pestes? Que el hombre que no conoce a Dios se arrepienta y se vuelva y venga a morar bajo el abrigo del Altísimo y venga a vivir bajo la protección de Dios, para que la peste no lo toque, ni a él ni a su casa. Y al cristiano que ha vivido, que es casi cristiano, que ha vivido lejos de Dios, que está buscando Dios, que tema, que le tenga temor a Dios. No miedo a Dios, sino temor a Dios, un temor reverente a Dios, porque si algo está fallando en la iglesia, las muchas fallas que la iglesia tiene en este último tiempo, es que no hay temor a Dios en el corazón. No hay temor a Dios en aquellos que dicen ser cristianos. No hay ningún temor a Dios. ¿Y qué espera Dios con este virus? ¿Qué espera Dios que usted haga en estos 19 días de encerramiento? Que usted practique y comience a practicar el arrepentimiento y comience a practicar el temor a Dios, para que usted pueda habitar bajo el abrigo del Altísimo y para que la peste destructora no lo alcance y para que la pestilencia no lo alcance. Notan ustedes algo, que cuando el pueblo de Israel desobedecía a Dios y se iban a vivir a las ciudades, llegaba Dios y de allí en las ciudades los atacaba la peste para que huyeran de nuevo al campo, porque Dios quería que trabajaran. ¿Y cuánta gente en este tiempo que ha sido decretado de peste, ahí sí quieren volver al campo y quieren volver a su lugar de origen, porque ven que en la ciudad es donde más se incrementa la gente, donde más se acumula la gente, y es allí donde más la peste hace daño, donde más destruye? ¿Notan ustedes eso? ¿Cómo va sucediendo esto? Por eso es que Dios, lo que están haciendo es que la gente no se amontone, no tenga contacto cercano, no haya multitudes de gente, para que no pueda haber contagio. Entiendan usted, hermano, usted entienda, lo querido amigo que me ve o que no conoce a Cristo, no hay remedio contra este virus, no hay virus. Escuché algo en el noticiero que una periodista decía cómo una pequeña bacteria tiene de rodillas, no solamente puso de rodillas a China, sino puso de rodillas al mundo entero. Ya son 180 naciones. Un pequeño virus, una pequeña bacteria tiene de cabeza y tiene puesto de rodillas al mundo. Eso es los juicios de Dios. Iglesia de Cristo, despiértese, porque esto es el aviso que Cristo está por llegar, está por venir por la iglesia. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra de Dios. No piense tanto qué voy a comer, qué voy a beber en estos días. Piense, arregle su vida, arregle su casa, arréglese sus cuentas con Dios. Deje de estar pensando, no sea desobediente, estés en su casa, no haga nada indebido de lo que ha mandado la autoridad, y consérvese, arrepiéntase, sujétese
y cambie su vida. Vuélvase a Dios y tenga el temor a Dios en su corazón, porque Cristo está por venir para que esta peste no le vaya a llegar a su vida. Ya hemos aprendido esta segunda ley el día de hoy de la siembra y la cosecha, que todo lo que usted siembra, de eso también usted va a recoger. Y por eso yo le invito en este momento, ya para concluir, vamos a orar. ¿Y qué tiene que hacer usted en estos días? Le queda la tarea de usted reflexionar, volverse a Dios, arrepentirse y decirle a Dios que no le permita a usted que siga teniendo pecado oculto en su casa, que no siga sembrando lo malo, que no siga haciendo lo malo, porque lo va a recoger usted en su casa, va a contaminar todo el entorno con lo que usted vive. Recuerden ustedes el pecado de Acán, le causó la muerte no solamente a él, sino a su familia, hasta a sus propios animales, todo le causó la muerte a Acán, porque él nunca pensó que lo que estaba haciendo iba a perjudicar grandemente a los que más amaba. No siga haciendo lo que usted está haciendo, deténgase, no endurezca su voz y escucha lo que Dios te dice. Vamos a orar y vamos a decirle, yo le invito a usted que cierre sus ojos y va a decirle, Señor, ten misericordia de mí. Vamos a orar, yo le invito a que extienda sus manos a Dios, humille su corazón delante de Dios. Dígale, Padre, con todo mi corazón, con toda mi alma, yo reconozco que he pecado. Señor, yo quiero sacar todo el pecado oculto que hay en mi corazón. Yo quiero, Señor, hoy oír tu voz. Hoy que escuché tu voz, hoy quiero, Señor, obedecer. No quiero, Señor, que mi corazón se vaya a endurecer y seguir recogiendo muy malas cosas en mi vida. Yo quiero, Señor, hoy volverme a ti en arrepentimiento, en reconocimiento de todo lo malo que yo he hecho. Yo reconozco que lo malo que yo he hecho no solamente lo voy a recoger, sino que lo voy a recoger aumentado y lo voy a recoger en mis hijos, lo voy a recoger en mi familia, porque todo lo malo que yo hago, voy a traer desastre sobre mi casa, sobre los que viven conmigo, sobre mi núcleo familiar. Señor, yo te pido que me ayudes a cambiar, que me dé la capacidad de frenar esta vida que yo tenía y me dé la capacidad de cambiar en mi hogar, de amar a mi cónyuge, de amar a mis hijos, de darle buen ejemplo, de sembrar esas buenas semillas en el corazón de mis hijos. Señor, yo te pido que me ayudes a cambiar, que me ayudes a reflexionar y que me ayudes a estar en un estado realmente a cuentas contigo, porque es lo que yo necesito, porque no quiero perderme, porque no quiero recoger tan mala cosecha en mi vida. Si tú no conoces al Señor, vas a repetir esta oración conmigo donde quiera que te encuentres y vas a decir, Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma, reconozco que yo he pecado. Reconozco, Señor, que tú visitas la tierra cuando el pecado se incrementa, cuando se multiplica la maldad. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma, Señor, que me perdones, que perdones mis pecados, que perdones mis maldades, que perdones, amado Dios de los cielos, oh Dios, todas mis desviaciones que yo he cometido hasta el día de hoy. Señor, reconozco que tengo miedo, que tengo temor por lo que está pasando con esta enfermedad, con este virus, con esta bacteria que está matando a millones de personas. No quiero morir, Señor, perdóname, y en tus manos me entrego y reconozco a Jesucristo como el Señor de mi vida. Y te ruego, Señor, que ahora que me he arrepentido, ahora que reconozco que Cristo es el Señor y que Dios gobierna en el cielo y en la tierra y bajo la tierra, ahora te pido, Señor, que ponga mi vida bajo tu protección divina para que esta peste no me vaya a alcanzar. Y todos aquellos que han ayunado el día de hoy por Colombia, estamos en esta convocatoria por nuestro país, vamos a decirle al Señor que presentamos el ayuno delante de ti, Señor, por nuestro país, pidiéndote misericordia por nuestro país. No permita, Señor, que este virus, que esta bacteria
siga avanzando en nuestro país, en nuestra ciudad. Señor, no permita, Señor, que esto suceda, para que no haya muertes, para que no haya más destrucción, para que detenga la mortandad. Tú puedes matar a este virus, Señor, en Colombia, en las naciones, que las naciones, Señor, ya han aprendido que muchas veces, Señor, tú nos pones de rodillas a la fuerza, Señor. Pero oramos, Señor, para que detengas esto. Oramos, Señor, con tu pueblo, con tus hijos, por todos los enfermos que están de coronavirus, Señor, en el mundo. Para que le llegue la palabra de arrepentimiento, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, el cual enviaste. Para que en el nombre de Jesús sean perdonados sus pecados, Señor, y tu mano poderosa sea sanando a los enfermos de coronavirus que hay en el mundo, y reprendemos ese espíritu maligno, reprendemos ese espíritu de muerte, ese espíritu de enfermedad, y desatamos, Señor, a nuestro país, desatamos las naciones y pedimos misericordia, Señor, por las naciones, y te pedimos que detenga la mortandad en la China, en Italia, en Francia, en Alemania, en los Estados Unidos, en Centroamérica, en América del Sur, en América del Norte, en Oceanía, en África. Señor, detén la mortandad, tenga misericordia y concédenos, Señor, que en nuestro país detengas este virus y no vayas a permitir, Señor, que esto vaya a dañar, Señor, más y más gente. Señor, ayúdanos, protégenos y guárdanos, y recibe nuestra ofrenda, y recibe, Señor, nuestro corazón humillado en esta tarde. Te bendecimos, Señor, y te honramos a ti en el nombre de Jesús. Tenga misericordia de tu pueblo, Señor, porque tenga, Señor, la compasión de aquellos que han vivido sin el temor a Dios. Hazle volver el corazón y trae a nuestra vida el temor a Dios, para que andemos en el temor a Dios, que es lo más importante, Señor, porque si andamos en el temor a ti, vamos a dejar de cometer mucho pecado, mucha maldad en nuestra propia vida. Señor, bendice a mis hermanos que han participado de esta enseñanza. Bendícelos, guárdalos y protégelos, y ayúdalos, Señor, a que puedan llevar esta orden de encerramiento del gobierno, lo puedan llevar de una forma, Señor, muy adecuada, que nadie los está mirando, pero tú sí los estás mirando, y para que guarden, Señor, su vida, y guarden su mente y su corazón en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde. Te bendecimos y te honramos a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y si el día de mañana Dios nos concede la vida, estaremos, y si Él no ha venido, estaremos hablando de la tercera ley espiritual, de la siembra y de la cosecha. Invita a sus amigos, a su familia, y haga viral estos videos, para que Dios sea bendecido y glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén.